Bueno, el tema de hoy entonces, cuestionario general es parte 3. Está mal acá, no es operación, es técnica. Preguntas 34 al 66. Ahora sí, ¿cómo se calcula la longitud de onda expresada en metros de una determinada frecuencia? Lo vimos cuando vimos ondas, y en realidad el cálculo más rápido que hay para hacer es dividir 300 en las frecuencias cuando expresada en kilovatios. Es decir, si la frecuencia está en megahercios, tengo que pasarla en kilohercios, tengo que pasarla a megahercios, divido eso entre 300 y tenemos la frecuencia, la longitud de onda exacta determinada en metros. ¿Se entendió? Expresada en metros. ¿Se entendió? Sí, sí. 35. Y aquí estamos con propagación. Propagación de una onda de radio se define como la propagación es el conjunto de fenómenos físicos que conducen a la onda, desde un transmisor al receptor. Todo lo que tiene que ver con la fenomenología de temas físicos que hacen que una onda que sale del transmisor llegue al receptor se llama propagación. ¿Cuál es el horizonte de radio? Bueno, es la distancia máxima en la cual dos estaciones de radio pueden comunicarse por paso directo o por onda directa. Ya lo dijimos más una vez, es aproximadamente el horizonte visual más un 15%. La razón de eso es que el comportamiento electromagnético de la Tierra hace que las señales de radio se curven un poco, siguiendo el trayecto, la circunferencia de la Tierra más o menos, y entonces hace que la onda se propague un poco más, un 15% más de lo que es el horizonte visual. 37. ¿Qué forma práctica se puede utilizar para determinar si existen buenas condiciones de propagación entre su estación y una ubicación distante? Bueno, esto en realidad no debería ser una pregunta de técnica, sino de operación, pero bueno, está ubicada acá. Hay un sistema que se llama de balizas. Las balizas son dispositivos, ya sabemos, una baliza, pero un sistema internacional que emiten en determinadas frecuencias a nivel internacional. Hay muchas de esas. Entonces, una de las maneras de saber justamente si hay propagación en determinada banda, en determinado momento, es ir a esa frecuencia donde transmiten las balizas y escuchar las cuales se están escuchando. ¿Sí? Y de esa manera uno puede determinar si hay condiciones de propagación. Con eso, hacia y desde los lugares donde están ubicadas esas balizas. Entonces la respuesta correcta es escuchar las señales de las balizas internacionales en la gama de frecuencias que se planea utilizar. Yo después les voy a pasar un listado de balizas, un sitio web de balizas, donde se puede hacer esa comprobación. Hay otra manera también para los que hacen telegrafía, CW y que es la que está acá, que no del todo estaba mal. ¿Ve? Usted dice hacer un llamado general en CW y acto seguido consultar en qué baliza inversa aparece su distintivo reportado. Esto se puede hacer también. ¿No? ¿Saben lo que es una baliza inversa? Bueno, es un dispositivo que escucha, en general en CW y también en algún otro modo digital, como puede ser PCK o RTTI, escucha un llamado CQ y lo reporta en Internet. O sea, dice que tal emisora, tal distintivo fue escuchado por una baliza en determinado lugar. Por eso se llama baliza inversa. Y una manera también que se puede utilizar, ¿no? Pues si yo veo dentro del listado de baliza inversa de que yo he sido reportado como haciendo un llamado general, quiere decir que también puedo llegar a ese lugar. Pero lo mejor de todo es utilizar el sistema de balizas internacionales, que para eso está, ¿no? Para eso está. Recuerden que justamente la baliza o los radiofaros tiene esa intención, ¿no? Enviar información de identificación, sobre todo para utilizar, hacer cálculos de propagación. Daniel, 38. ¿eso es semejante a un SDR?
las balizas Exacto. inversas. Es Sí, algo semejante, ¿no? sí, en realidad Al son SDR. SDR. En realidad son SDR sintonizados en determinada frecuencia, En una sintonizando frecuencia fija. frecuencias, y cada vez que uno que escucha el software escucha un llamado CQ, lo reporta. Lo reporta con es decir, en qué frecuencia ocurrió, cuál es el distintivo que escuchó y las señales con las que escuchó. También después le voy a Ahí pasar tengo el micrófono. un listado de eso. No los escucho. 38. ¿Qué parte de la atmósfera permite la propagación No, de las señales de radiofrecuencia alrededor del mundo? Es la ionosfera. Ustedes saben que la atmósfera, que es la capa de gases que está sujeta a la Tierra por su propia gravitación, se le puede diferenciar debido a la composición que tiene. Hay una parte, de todo donde está y qué hace y demás, que se llama la ionosfera. Y es donde se hacen los fenómenos de refracción y reflexión de las ondas de radio, de algunas ondas de radio, y por lo tanto es el lugar donde en general se puede hacer se puede aprovechar para el fenómeno de propagación a larga distancia, incluso alrededor del mundo. La ionosfera. 39. ¿Qué le pasa al nivel de ionización de las capas de la atmósfera en la noche? Bueno, disminuye. La ionización en esa capa que llamamos ionosfera tiene que ver la mayoría de las veces básicamente con la radiación solar. Entonces cuando viene la noche, lo que hace el factor de ionización en esa zona es disminuir. ¿Ah? Es mayor durante la radiación solar y durante la noche el nivel de ionización disminuye. Cosa que para algunas cosas tiene una ventaja y para otras no. Después vamos a ver. 40. ¿Qué efecto tiene un número alto de manchas solares en las comunicaciones de radio? La respuesta correcta es mejora la comunicación a larga distancia en la parte alta de la alta frecuencia, de la onda corta, y en la baja de VHF. Básicamente en el segmento que va de 20 metros a los 10 y en la banda de 6 metros. ¿Qué es una mancha solar? Bueno, la mancha solar es una perturbación en la superficie del Sol ocasionada por un intenso campo electromagnético, un campo magnético, que a la vista se puede observar como si fuera una mancha, pero en realidad es un lugar donde existe radiación solar como el resto, no es una mancha, es un lugar de menor temperatura. Eso hace de que determinada radiación, que es la ultravioleta, llegue con mayor cantidad a la ionosfera, y esa radiación es la que ioniza esa capa, con lo que lleva a que mejora las comunicaciones en los que son el segmento ese, ¿no? El segmento alto de onda corta y el bajo de la VHF. 41. ¿Cuál de las siguientes aseveraciones es incorrecta? Vamos a ver cuáles son las correctas. El ciclo solar o ciclo de actividad magnético solar es el cambio periódico de la actividad del Sol, especialmente visible en los cambios del número de manchas y erupciones solares. Eso es correcto. Se llama el ciclo solar a un fenómeno empírico que se ha observado durante más de 300 años, en los cuales aproximadamente cada 11 años tiene un máximo de radiación solar, de actividad solar, y un mínimo cada otros 11 años. O sea, 5 un máximo, 5 años y medio un máximo y un mínimo. Eso se debe incluso a los cambios de polarización del Sol, ¿no? del campo magnético solar. Por lo tanto, como dice acá, el ciclo solar o ciclo de actividad magnética solar es un cambio periódico de las actividades que tiene que ver con los cambios del número de manchas solares y erupción. O sea, hay mayor cantidad de manchas solares o mínimo manchas solares cada 11 años, porque el ciclo tiene 11 años. Lo dicen los ciclos solares tienen una duración media de unos 11 años, en los que se altera en cada uno un pico mínimo y un máximo de actividad cada 5 y medio años.
Y la otra correcta es: las manchas solares son regiones del Sol que aparecen en su superficie debido a que tienen temperaturas inferiores a la de su alrededor y con intensa actividad magnética. Lo que es incorrecto acá es esto, es un disparate, que dice: a través de las manchas solares se reduce considerablemente la ionización de las capas de la ionosfera a través de la radiación ultravioleta, todo lo cual impacta en la propagación de onda corta. En realidad no se reduce, ¿no?, sino que se incrementa. ¿Se entiende eso? Sí, es a través del anterior. Mayor es la radiación solar y la mayor es la radiación ultravioleta del Sol proveniente de las manchas solares, lo que se hace es incrementar la ionización de las capas superiores. O sea que el Sol en definitiva siempre nos favorece. Sí, pero no es el único factor, ¿no? Pero sí, la teoría de comunicación a larga distancia en el segmento de onda corta tiene un factor importante, pero no es el único factor. Claro. Es el principal. Porque si no, no habría propagación, es decir, si no hubiera mancha solar, no habría propagación, y existe la propagación. Podemos ver eso, que no es el único factor, es el fundamental. Básicamente es fundamental, pero no es el único. 42. Acerca de la incidencia del número de manchas solares en la propagación de onda corta, ¿cuál de las siguientes opciones es correcta? Correcta. El número elevado de manchas solares generalmente indica una mejor propagación en las frecuencias más altas. Es lo que más o menos lo que dijimos recién, ¿no? Cuanto mayor cantidad de número de manchas solares, mayor radiación ultravioleta, mayor ionización en las capas superiores, mejor la propagación en las frecuencias más altas de la onda corta. Lo demás diferentes. 43. ¿Cuál de las siguientes es una causa probable del desvanecimiento irregular de las señales recibidas por la reflexión ionosférica? La respuesta correcta es la combinación aleatoria de señales que llegan por diferentes trayectos. En determinado momento, una transmisión puede llegar por distintos caminos, y eso puede generar refuerzos o desvanecimientos en forma irregular de la señal, lo que nosotros llamamos desvanecimiento o fading, ¿no? Y eso en general se debe a un comportamiento aleatorio de distintas señales que pueden llegar al punto receptor por distintos caminos, desde la misma fuente. Ustedes se explicarán cómo es esto, y bueno, cuando veamos los diagramas, cuando en propagación veamos algunos diagramas, los que son los saltos de onda y demás, eso se va a hacer más fácilmente. 44. ¿Por qué las señales de UHF a menudo son más efectivas desde dentro de edificios que las señales de VHF? Bueno, se ve esto, porque la menor longitud de onda les permite penetrar más fácilmente la estructura de los edificios. O sea, las ondas de los objetos resultan más permeables para las ondas de UHF que las de VHF, sean cualquiera sean los objetos. 45. En la banda 10 metros, ¿cuál es generalmente el mejor momento para la propagación a larga distancia a través de la capa F de la ionosfera? Ahí tengo que explicarle qué es la capa F. Las capas de la atmósfera básicamente son tres. Básicamente no, son tres. De la ionosfera. Son zonas de ionización bien distinguidas una a la otra, y por lo tanto se les considera subcapas o regiones de la ionosfera. La inferior se llama D. La del medio se llama E y la superior se llama F. Incluso la F se puede diferenciar en determinado momento en dos subcapas como F1 y F2. Entendido esto, a ver, les puedo contar algo más que incluso lo vamos a ver en alguna parte de este cuestionario. La capa D, la inferior, no tiene un efecto beneficioso sobre la propagación, al contrario, es la responsable de absorber las señales, las determinadas señales de radio. En tanto que la E y la F sí actúan tanto en lo que es la refracción o la reflexión de las ondas de radio. Y la pregunta acá que dice la banda es, con respecto a la F, el mejor momento es desde el amanecer hasta poco después del atardecer y durante periodos de alta actividad de manchas solares. O sea, en definitiva, el mejor momento para la propagación por capa F
en la banda de diámetros es cuando haya la mayor cantidad de ionización por efecto del Sol. Cuando se hace esto, cuando el Sol está arriba, está en un circuito diurno, y durante los periodos de máxima actividad de manchas solares. ¿Se entendió? Sí, sí, sí. ¿A qué se pone siempre el ejemplo de la banda de diámetros? Porque la banda de diámetros es la banda que más se asemeja de onda corta a tener un comportamiento de VHF. Por lo tanto, es la que depende más de las condiciones de propagación, de buenas condiciones de propagación y sobre todo de buena actividad solar. Y eso se hace cuando existen los periodos de muy alta o alta actividad solar, y durante los días, las horas de la mañana. De noche, prácticamente la banda, en cualquier época del año, la banda está cerrada, la banda de 10 metros. Y ni hablar en momentos de baja actividad, como es la que ocurre ahora, que ustedes si van por ahí van a escuchar poco y nada, quizás ninguna señal que sale en ningún momento. Estamos hablando de 10 metros, ¿no, Daniel? Sí, estamos hablando de 10 metros, que es la banda más proclive a este comportamiento, ¿no? Pero igual todas las bandas que están cerca de ahí, como pueden ser 17, 15 y 12, también están, pero en menor medida, ¿no? Sí, 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 sí. Yo lo que me acuerdo... ¿Cómo? No. Que yo lo que me acuerdo que ahí por el 98, por ahí, que yo creo que después no se dio golpes de propagación tan lindos y tan buenos como a fin ahí en el 97, del 97 al 2000, por ahí, que se hablaba de Europa como que tuviera acá, y era un llamado y se hablaba, qué sé yo, a España, a Francia, toda Europa entraba como si fuera local. Eso es lo que recuerdo en la banda de 10 metros, y bueno, y afecta a todas las demás también, pero en 10 metros era cosa hermosa comunicar, porque uno era prender la radio y hacer un llamado o dar una rastreadita en el dial. Era una hermosura que creo que hasta el día de hoy no se da tanto como se dio en ese tiempo. A ver, el mejor ciclo de manchas solares que conocí fue allá en el año 1976, donde se llegó a 270 y pico de manchas solares. Después, cierto, 76 más 11 en el 89 fue grande, y después el otro fue en el 76, en el 87 me refiero, después en el 99, 98, 99 también. A partir de ahí los niveles de actividad solar han sido menores. Pero sí, es cierto. Estábamos acostumbrados a muy buenos ciclos de manchas solares, pero si uno ve en el manual, yo no sé en qué página, pero si ustedes van allí, van a ver que están diagramados los ciclos solares desde 1700 y pico hasta la fecha, y hubo épocas que allá en los años 60 o 50 donde los ciclos fueron bajos. No en los niveles que ha habido últimamente, pero han sido bajos, ¿no? El comportamiento del Sol es totalmente antojadizo, digamos, ¿no? Ojo que este tipo de cosas son la actividad solar es meramente empírica, no hay ninguna explicación por qué ocurre, y desde que se ha medido los ciclos solares, allá en 1790 y pico se empezó, y en 1880 y pico, en 1850 y pico de forma sistemática, nunca han sido siempre han sido variables. Lo único que no ha variado siempre es que hay un máximo cada 11 años y un mínimo cada 11 años. Eso no ocurrió en el último ciclo. Si ustedes ven eso me parece. Ahí estoy de acuerdo. Que ahí estoy de acuerdo. Pero aparte en el último ciclo, que es el 24, ahora supuestamente estamos en el 25, hubo dos mínimos y dos máximos en el ciclo. O sea que, y aparte con niveles muy bajos.
no sé si llegaron a 80 manchas solares, los máximos. Y hubo dos máximos, uno en el 2012 y otro en el 2015, dos picos. Por lo tanto, ese comportamiento ha sido más raro todavía. Y lo que viene de este ciclo, el 24 también, no es un ciclo el 25 no es un ciclo que se prevea de que va a ser muy provechoso. Pero repito, el Sol lo hace porque lo hace. Eso se debe a que se ha venido observando modificaciones de la polarización del campo magnético del Sol, y cada 11 años se invierte la polarización. O sea, el polo sur pasa a ser el polo norte y viceversa. Y después, o sea que cada 22 años la polaridad del Sol es la misma, ¿no? Pero eso tiene que ver, no hay explicación todavía de por qué se hace, y los científicos están tratando de ver los motivos. Eso se llama clima solar, y hasta el momento no hay una explicación posible. Es que no hace mucho tampoco que se viene estudiando el Sol, ¿no? Creo que no hace tanto, ¿no? El Sol viene ya hace 3 siglos, creo. 3 siglos se viene estudiando. Claro. El comportamiento cíclico del Sol se viene comportando, como digo, de que Wolf empezó a contar las manchas ya en 1850 y pico. Claro, hace bastante. 46. ¿Cuál de las siguientes bandas son menos fiables para los comunicados de larga distancia durante los periodos de baja actividad solar? Y bueno, los dijimos recién, ¿no? Las altas, ¿no? Incluso falta una ahí. Pero son las más altas, son las que son menos fiables, justamente por el efecto de que dependen más de lo que es la actividad solar en relación a la mayor ionización de las capas superiores, de la capa F sobre todo. Son las de 10, 12 y 15 metros, o sea, las superiores. La de 17 también tiene, y la de 20 también tiene una dependencia de la actividad solar, pero estas tres son las que, por su frecuencia elevada, son las más proclives a sufrir la baja actividad solar. 47 no sale. La razón por la que no sale es porque está repetida. 48. ¿Por qué es más difícil la comunicación a larga distancia en la banda de 40, 60, 80 y 160 metros? Yo hoy les conté más o menos que había tres capas en la ionosfera, una la B, la E y la F. La B, dije que la inferior tiene el efecto que dice acá, es absorbente. Tiene la particularidad de absorber sobre todo las bajas frecuencias. Entonces estas bandas de 40, 60, 80 y 160 son las que sufren más la absorción por la capa D. La respuesta correcta, entonces, la capa D observa las señales en esta frecuencia durante las horas de luz, durante las horas diurnas. Durante la hora nocturna, la capa D desaparece y por lo tanto se empiezan a dar fenómenos de propagación a larga distancia, y por eso que ustedes observan empíricamente, pueden observar que las bandas de 40, 60, 80 y 160 metros, sobre todo la de 40 metros, que tiene más actividad, durante la noche, es decir, a partir del atardecer, se empieza a abrir a distancia, ¿no? Yo les contaba la vez pasada, es común que a partir de las 17, 18 horas de Uruguay, se empiezan a escuchar estaciones del lejano oriente, en particular de Japón y demás, en la banda de 40 metros, y se debe a eso. Al desaparecer la capa D, la absorción de la capa D, se empieza a ver propagación por reflexión o refracción en la capa E, la que sigue, y entonces se permite comunicaciones a larga distancia. Esto también se observa en el segmento de onda media de radiodifusión estándar, ¿no? Ustedes ven que de noche, a partir de la anochecer, el día se empieza a poblar de estaciones del interior, de la Argentina y demás más al norte, ¿eh? Y es justamente porque la capa D deja de absorber la radiación. Estoy hablando de la radiación común, o sea, Monte Carlo y todas esas estaciones que hay allí, ¿no? Es notable que de noche la propagación se abre también en ese segmento a la propagación a larga distancia. ¿Por qué? Porque la capa D desaparece. 49.
incluso hay una explicación que la vamos a ver en propagación, por qué esto ocurre y por qué además al mediodía la absorción es mayor. Porque por influencia del viento solar la capa D incluso baja más, queda más apretada y la ionización de la capa D es mayor. Por lo tanto, al mediodía la propagación a larga distancia es prácticamente imposible en los segmentos bajos, en onda corta y onda media. Bueno, 49. ¿Por qué las señales de radio de VHF y UHF suelen viajar un poco más lejos que la distancia de la línea de televisión entre dos estaciones? Bueno, esta es la aplicación también sobre lo que hablamos al principio sobre el horizonte visual, ¿no? El horizonte visual y el horizonte de radio. La respuesta correcta es porque el comportamiento electromagnético de la Tierra la hace parecer menos curva para las ondas de radio que a la luz. ¿Ah? Como dijimos, el horizonte radial es un 15% superior al horizonte de luz. ¿Por qué? Por el comportamiento electromagnético de la Tierra. 50. Esto no tiene que ver con la cercanía, ¿no? ¿De cercanía de qué? La cercanía de la otra estación. No. Estamos hablando de que VHF y UHF se propagan si no hay condiciones especiales, solamente por onda directa, ¿no? Entre un punto y el otro. Si el punto está ocultado por el horizonte, no podría haber propagación entre esos dos puntos. Pero sí lo hay, porque el horizonte que nosotros vemos con nuestros ojos, el visual, es inferior al de electromagnético. No tiene nada que ver con la lejanía o cercanía del emisor. Correcto. 50. No sale. Dice, ¿qué de las siguientes bandas, en realidad debe ser cuál de las siguientes bandas suele tener mejor comportamiento para la propagación de paso largo? Dice 80 a 40 metros, no, es equivocado. Empíricamente es una cosa distinta. El paso largo, en realidad la banda donde más se puede apreciar el paso largo es la banda de 20 metros. 51. ¿Cuál de las siguientes aseveraciones es incorrecta? Bueno, correctas. La ionización se produce fundamentalmente por las radiaciones solares en las bandas de ultravioleta y rayos X, y también contribuye a la misma otros fenómenos como los rayos cósmicos y los meteoritos. Eso es correcto. Por eso yo decía que no solamente las manchas solares son los factores de ionización de la ionosfera, sino que hay otras radiaciones, incluso hasta las estelas de los meteoritos pueden provocar ese tipo de ionización. Eso te iba a preguntar, qué increíble, el paso de un meteorito puede variar entonces el campo electromagnético brutalmente. No brutalmente, sino dejar estelas. Existe un fenómeno de propagación particular que es justamente la dispersión meteórica. Lo vamos a ver en propagación. Hay radioaficionadas que utilizan el ingreso periódico que hay de meteoritos, y entonces apuntan las antenas hacia las estelas que dejan y generan condiciones de propagación muy pequeñas, muy raras, pero sí aprovechables. Se llama dispersión meteórica. Lo vamos a ver en propagación. Y hay lluvias de meteoritos en determinado momento del año, o sea, son periódicas, eso está calculado. Sí, porque la Tierra pasa por determinadas nubes de meteoritos, ¿no? Que los astrónomos las saben, las tienen calculadas. Buscando las efemérides planetarias, eso se sabe, ¿no? Periódicamente la Tierra pasa por determinados lugares donde hay este tipo de materia y donde se ingresa en forma más masiva que en otras épocas del año. Entonces eso es lo que se aprovecha, justamente el pasaje de la Tierra por estas nubes, ¿no? Y este fenómeno, pero ojo que son fenómenos muy pequeños, pero muy válidos. Está entendido, está entendido. La densidad de electrones varía por la altura y presenta determinados estratos de máximos relativos a los que se les llama capas. Correcto, lo hemos hablado más de una vez, ¿no? Las capas o regiones están delimitadas, están diferenciadas justamente por el tipo de densidad de electrones que tienen.
Y otra correcta es que dependiendo de los niveles de densidad de ionización se encuentra la ionósfera en las regiones D, E y F. Y la que no tiene nada que ver es esta, que la ionósfera es la región de las capas altas de la atmósfera ubicada entre 220 y 120 kilómetros, que debido a su ionización es capaz de reflejar señales radioeléctricas. La ionósfera se ubica de 120 hasta 1000 kilómetros sobre la superficie de la Tierra, ¿no? Eso de 20 a 120 kilohercios en la atmósfera es una capa baja, lugar de capas bajas. Eso lo vamos a ver todo cuando veamos propagación. Un dato interesante que siempre les hago la pregunta, que le voy a pedir a Aldo y a los que dieron el curso anteriormente no la contesten. ¿Por qué hay capa D, por qué hay capa E y por qué hay capa F y no hay capa A, B y C? Se los dejo para que alguno lo vaya a pensar. La primera capa que hicieron fue la E. Bueno, vos ya copiaste en algún lado, pero sí, es cierto. No, lo leí en el material que mandaste. Ahí va. El tema es este. La primera capa, es decir, el comportamiento de la ionósfera se descubrió allá en los años 20 o 30, y entonces le pusieron al fenómeno que observaban capa E por electrón o eléctrica. Pero después descubrieron que había otros extractos por debajo de ella y por arriba de ella. Por lo tanto quedó en D y F. En algún momento algún animal había dicho que había detectado la capa C y la capa G, pero hoy día es un disparate que no tiene sentido. Pero no existe eso. Lo que existe es la capa D, o sea, una capa por debajo de la que se había descubierto en primera instancia, y la capa F, una por arriba de la capa. Por eso que no hay ni A ni B, ni C, ni G, ni H, ni o sea, entonces, ¿cuántas capas hay en la ionosfera? Tres, casi 4. 3, casi 4. Tenemos la D, la E y la F. Lo que pasa es que la F en determinado momento se puede diferenciar en dos capas, F1 y F2. En realidad son 4 regiones. ¿Ah? Yeah. 4 regiones bien delimitadas. Pero lo que pasa es que el comportamiento de la F1 y la F2 es que durante la noche se juntan. ¿Ah? Entonces por eso se dice que son 3 capas, una de las cuales tiene la capacidad de dividirse. Vamos a ver con más detalle en propagación. Bueno, la capa D es la capa de la ionósfera que absorbe fuertemente las ondas radioeléctricas, en tanto la ionización provocada por el viento solar aumenta en ella la densidad de electrones. Es lo que yo decía la capa D tiene su mayor ionización cuando el Sol está encima de ella, y aparte, por el efecto del viento solar, la aprieta hacia la superficie y hace que la capacidad aún sea, de ionización de la capa sea más densa. Además, disparada. 53. ¿Cuál de las capas ionosféricas está más cercana a la superficie de la Tierra? Bueno, la capa D. 54. En un receptor de radiocomunicaciones, ¿cómo se denomina la etapa que se encuentra inmediatamente después de la entrada de la antena? Se llama el amplificador, la etapa amplificadora de radiofrecuencia. Ustedes ven que las preguntas saltan de un lado para el otro. Una de las cosas que no se pudo lograr es que las preguntas tuvieron un orden lógico, ¿no? 55. ¿Cuál de las siguientes aseveraciones acerca de la capa F1 es incorrecta? Las correctas son todas las que están allí, la incorrecta es: en materia de propagación tiene un comportamiento similar a la troposfera. No hay un disparate de aquello. Ustedes saben lo que es la troposfera, ¿no? La troposfera es la capa de la atmósfera en la cual vivimos, habitamos. Esto es la troposfera, este aire que hay acá es la troposfera. La troposfera es la capa inferior de la atmósfera, donde se producen los fenómenos meteorológicos, y por supuesto no tiene ningún tipo de comportamiento similar a una capa superior de la atmósfera, ¿no? 56. ¿Cuál de las siguientes aseveraciones es incorrecta? También. Por sobre los 600 kilómetros se encuentra la capa G, responsable de los fenómenos de propagación de auroras y dispersión meteórica. La capa G, algún animalito en algún momento soñó de que existía, nunca lo pudo probar,
y hoy día los astrónomos tienen esto totalmente derrotado. No existe la capa G. Y la propagación de auroras y dispersión meteórica se producen en la capa F. En la capa F, eventualmente incluso en la capa E, se puede producir lo que es la dispersión meteórica. ¿Qué es la propagación por aurora? Auroreal es un fenómeno de propagación similar a las auroras boreales australes, según sea el caso. También lo vamos a ver en su momento en propagación. 57. ¿Cuál de los siguientes eventos podrá estar ocurriendo cuando se están recibiendo señales VHF de larga distancia? Bueno, en general puede haber montones también depende de lo que es larga distancia. Estamos hablando de bastante larga distancia, ¿no? En general puede ocurrir por un fenómeno de refracción en una capa que se llama E esporádica. En el nivel de la capa E pueden producirse nubes altamente densas de iones en determinadas circunstancias. Eso se les llama capas E esporádicas. Y se llaman esporádicas porque están ahí en tiempo y desaparecen. Entonces, cuando existen las capas E esporádicas, eventualmente puede haber propagación a muy larga distancia o larga distancia en ese evento de VHF. Esto se nota en el verano, particularmente en verano, y en la banda de 6 metros, que es una banda de VHF, jugando y no en circuitos transecuatoriales, que es otra forma de propagación que también vamos a ver en su momento en propagación. 58. ¿Cuál es la distancia máxima aproximada a lo largo de la superficie terrestre que normalmente cubre un salto utilizando la región F? Son 4.000 kilómetros. Un salto, ¿saben lo que es un salto, no? Es desde la antena receptora hacia la región F2 o la capa F2 y hacia de nuevo a Tierra, ¿no? La distancia que cubre la Tierra puede ser como máximo 4.000 kilómetros. En un solo salto. ¿Un solo salto? Sí, porque también perfectamente puede subir de nuevo a la atmósfera y hacer 8.000 kilómetros, ¿no? Sí. 12.000 y 16.000 y así sucesivamente. Incluso yo les conté que en algunas circunstancias nosotros podemos escuchar nuestra propia transmisión. ¿Por qué? Porque la reflexión y la refracción en la capa F2 es tan buena de que se produce un circuito a nivel planetario y por mi espalda voy a escuchar mis propias señales. A veces pasa que uno está transmitiendo ahí y escucha que parece que alguien le está usando la frecuencia cuando deja de hablar y en realidad es uno mismo, ¿no? Es raro, pero ocurre. Uno se puede llegar a enojar con uno mismo, ¿no? ¿Ah? A mí me pasó. Sí. Sí, hay gente que dice, no, me estás usando la frecuencia, sos tú que estás hablando. Sí. Por eso que hay que escuchar. Si uno escucha bien, te das cuenta que no te están usando la frecuencia. Exacto. Y conocer. 59. ¿Qué capa ionosférica es más absorbente de señales de salto largo durante las horas del día en frecuencias por debajo de los 10 MHz? Volvemos a repetir, la capa D. La capa D es en realidad es la única capa absorbente. La única, eso mismo va a ser la única que absorbe la D. Y la única capa absorbente. Pero el fenómeno de absorción es donde más se nota es en los 10 MHz. La capa D en las bandas superiores es prácticamente transparente. No afecta a las ondas de 20 metros, es decir, 17, 15, 12 y 10, la capa D no existe para eso. 60. En la onda corta, ¿qué tipo de propagación probablemente esté ocurriendo cuando se mejoran las condiciones de comunicación durante el crepúsculo o el amanecer? La respuesta que se sugiere acá es línea gris. ¿Ustedes saben que la línea gris? Si lo van al manual lo van a ver bien. Es la zona de transición entre la noche y el día, o el día y la noche. Es decir, en cualquier punto del planeta pasa 2 veces al día por una línea gris, o sea, cuando amanece o cuando oscurece.
Alrededor de esas líneas pues, hay condiciones especiales de propagación. ¿Por qué? Porque en un lado tengo la noche y en el otro tengo el día. Entonces puedo utilizar esas condiciones porque en determinado momento la capa B no está actuando en el lugar donde está la noche y en el día están las otras capas actuando muy fuertemente. Eso lo va a ver en propagación, y incluso si ustedes van a propagación, miren allí los mapitas que hay y van a ver lo que es la línea gris. 61. ¿Cuál es la causa del fenómeno de propagación de línea gris? Bueno, que durante el crepúsculo la absorción, lo que acabo de explicar más o menos, la absorción de la capa D decrece, mientras que la propagación por las capas E y F siguen siendo fuertes. ¿Ah? En uno u otro sentido, depende si es el ocaso o el amanecer, ¿no? La única diferencia es que voy a tener la noche de un lado o el día o la noche del otro. 62. ¿A qué se llama dispersión meteórica? Bueno, es un tipo especial, lo conversamos hoy, es un tipo especial de propagación causada por la ionización provocada por las estelas meteóricas. Con detalle lo vamos a ver en propagación. 63. ¿Cuál de las siguientes opciones acerca del desvanecimiento o fading selectivo es incorrecta? La incorrecta es lo que dice allí. Dice, afecta mayormente a las transmisiones de banda lateral única y poco y nada a la de AM o FM. El fenómeno de fading selectivo, de desvanecimiento selectivo, en realidad se debe, primero hay que explicar lo que es. Si uno escucha una radiodifusora lejana y potente, van a observar que el tono de la transmisión que uno escucha se degrada. O sea, van a escuchar que de repente se escucha más grave y a veces más leve. Una cosa así. Sí. Eso no se debe a un defecto de no es QSB. No es QSB. Es en realidad una destrucción de la información y que se debe a la interacción de las bandas laterales. La AM tiene dos bandas laterales y en determinadas circunstancias, también por llegar por caminos separados, pueden interactuar entre sí y generar ese fenómeno de refuerzo o de disminución, pero de la información de la amplitud, que se va a reflejar en general como un cambio de tono. Por lo tanto, lo que dice allí, que dice que afecta a las transmisiones de banda lateral única y poco y nada a AM, en realidad AM la provoca todo, y FM no tiene nada que ver, porque no es afectada por este fenómeno, pero la banda lateral única jamás va a producirse fading selectivo porque tiene una banda sola. ¿Se entiende? Es decir, al no haber dos bandas no puede interactuar entre ellos y por lo tanto fading selectivo a eso llamamos fading selectivo. 64. ¿Qué tipo de propagación está ocurriendo probablemente si la antena tiene que dirigirse a 180 grados de la dirección de la estación a recibirse para obtener señales más fuertes? Bueno, la propagación de paso largo. Ya lo explicamos más de una vez lo que es el paso largo. Si yo dirijo la antena en la dirección contraria al circuito más corto, estoy utilizando entonces la propagación por paso largo. 65. ¿Qué se entiende por onda de superficie? Bueno, es aquella que sigue a corta distancia del suelo o el manto de agua, el trazado de la cobertura de la Tierra, sus accidentes orográficos y obstáculos arquitectónicos. Lo contamos y lo vamos a ver en propagación. Hay dos componentes básicos de lo que es una onda de radio. Uno es el componente espacial, o sea, aquello que se mueve por encima de la superficie, y la onda de superficie que se mueve siguiendo la variación de la altura. La conducción será. Por el tipo de material. Claro. Lo que se llama dieléctrico. Después lo veo. 66. Acerca de las ondas de superficie, ¿cuál de las siguientes aseveraciones es incorrecta? Bueno, a medida que la señal se traslada es absorbida por el terreno y fundamentalmente por la capa D. ¿Ah? La onda de superficie jamás va a ser absorbida por la capa D, porque la onda de superficie no llega a la ionosfera. ¿No? Sí.
¿Se entiende? Sí, sí, sí. Esto es cierto. A medida que la señal se traslada, es absorbida por el terreno, perfecto. Y fundamentalmente por la capa D, no, porque la capa D, que dijimos, está por encima de todas las capas inferiores de la atmósfera, nunca va a llegar a estar en la superficie de la capa D. Bueno, nos quedamos acá.